Hermanos, una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Nos gozamos aquí en la presencia de Dios. Hoy nos visita también Iglesia Bautista Nueva Vida en Jesús desde Laredo, que nos están apoyando esta semana en las escuelitas bíblicas. Hermanos, muy bienvenidos. Los amamos mucho. Gracias por su servicio al Señor, por apoyarnos con esto. Estamos ahora también, por internet también bienvenidos. Nos gozamos que nos acompañan. Sabemos que muchos nos acompañan a través de esto. Nos gozamos que nos visiten por internet. Esperamos un día conocerlos en persona. Como ya saben, estamos nosotros en el libro de Marcos. Busquen en sus Biblias Marcos capítulo 9. Seguimos nuestro estudio. Una vida acerca de Jesucristo, una vida de acción. Marcos no nos dice mucho de lo que Jesús enseña. Él más nos muestra lo que Jesús es, quién Él es, lo que Él hace. Marcos no toma mucho tiempo de explicarnos lo que la fe es. Él nos muestra una vida de fe. Y hoy vamos a estar en Marcos capítulo 9, empezando el versículo 41. Vamos a estar en versículo 41, 42 y versículo 50. Y hoy el mensaje se titula Paz entre miembros de la familia de Dios. Paz entre los miembros de la familia de Dios. La semana pasada vimos que Juan, el querido, el amado de Jesús, le dijo a Jesús, oye, en versículo 38, vimos uno echando fuera demonios en tu nombre y se lo impedimos. Y Jesús le dijo, no se lo impidáis, ¿verdad? Porque en versículo 40 dice, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Vimos la semana pasada que el reino de Dios es más grande que nuestra propia experiencia. Cada cristiano, cristiana, cada iglesia tiene su experiencia con Dios. Y estamos hablando de la iglesia evangélica, ¿verdad? Que afirman, proclaman, creen, predican el evangelio. Pero hay muchas denominaciones y hay muchas denominaciones porque pensamos diferente. Y Juan vio uno allá haciendo algo diferente en nombre de Jesús y se lo quería impedir. Jesús dijo, no se lo impidas. Es un seguidor mío. No se lo impidas. Si no está contra nosotros, es por nosotros. Igual el mensaje, le vamos a seguir este mensaje. Es como parte 2, ¿verdad? Y así debe de ser cuando estamos mirando la palabra de Dios, pasaje por pasaje, versículo por versículo, seguimos aprendiendo. Entonces el contexto es que el otro estaba echando fuera demonios. Uno, dice aquí la palabra de Dios, que no nos seguía, dice el apóstol Juan. Pero Jesús aquí le enseña más. Él dice, hey, no están contra nosotros, son por nosotros, no se lo impidas. Pero ahora Él nos va a dar más enseñanza sobre esta situación. Entonces, puestos de pie, vamos a leer, hermanos, Marcos 9, versículos 41, 42, y después vamos a brincar al versículo 50. 41, 42, 50. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, sigan a la vista en su copia la palabra de Dios. Y dice así, Marcos 9, 41. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si lo hubiera al cuello una piedra de molino que las que mueve un asno y lo hubiera echado al mar. Versículo 50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Padre Santo, enséñanos, háblanos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Aquí vemos en versículo 41 que este otro que estaba echando fuera demonios, Jesús, nos enseña 3 cosas sobre esta persona. Él dice en versículo 41, porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Este otro que no estaba siguiendo a Jesús con los 12, estaba sirviendo a los 12. Jesús aquí en 41 nos da una enseñanza que lo vemos en los otros evangelios, pero como al revés, ¿no?
En los otros evangelios Jesús enseña que si uno da a un vaso de agua, no va a perder su bendición. Y eso es verdad. Pero aquí está al revés. Aquí Jesús dice, cualquiera que os dé de beber un vaso de agua. Aquí Jesús dice que a veces uno va a servir, pero a veces uno va a ser servido. Y los que también te sirven van a recibir su recompensa. También él enseña que este otro que Juan quería impedir, que él es de Cristo. Que él es de Cristo, porque dice que él no va a perder su recompensa. Jesús, Cristo, va a recompensar a este otro que está sirviendo ahora a los discípulos. Obviamente este otro tiene fe en Jesús. Este otro quizás no está con el grupito de los 12, pero él es parte del reino de Dios y está siendo usado por Dios para su reino. Entonces vemos aquí que Dios está enseñando a sus discípulos que, oye, no son los únicos. Sí, yo los escogí. Sí, ustedes son importantes, pero no son los únicos que van a tener recompensa. Ustedes no son los únicos que son míos, que son de Cristo. Ustedes no son los únicos que me van a servir. Entonces vemos estas verdades en 41. En versículo 42 vemos otras verdades. El otro que estaba echando fuera demonios, este otro es uno de estos pequeñitos que Jesús menciona en 42. En 41 Jesús dice, hey, él está sirviendo, va a recibir recompensa, él es un seguidor mío. En 42 él dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, van a estar en gran problema, como vamos a ver. Este otro, Jesús le llama pequeñito, pero este pequeñito es precioso para Cristo. Este otro que lo está sirviendo, que tiene fe en Él cree en Cristo, Él es de Cristo, Él va a recibir recompensa, pero Jesús lo llama pequeñito. Es interesante porque cuando vemos más anterior, hemos estado aquí estudiando, Jesús acaba de decir en versículo 33, Él le pregunta a los discípulos, ¿estás en camino de Cesarea de Filipo, regresando a Capernaum después de la transfiguración? Están en camino y los discípulos están discutiendo cuál de ellos es el mega, el mayor entre ellos. Y Jesús le pregunta, ¿qué están discutiendo? Y no responden, se quedan callados porque ya saben que nos cachó Jesús. Y Jesús enseñó, si alguno deshace el primero, versículo 35, ¿qué tiene que ser? El último y el servidor de todos. Y en 37, Él les da una visual, ¿verdad? El que recibe a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Y ahora Jesús llama a este otro que está echando fuera demonios, lo llama ¿qué? Un pequeñito. ¿Qué está enseñando Jesús aquí? Él está enseñando que este hombre está cumpliendo con lo que Él está tratando de enseñar a sus discípulos. Que este hombre que no es parte de los 12, no recibe las enseñanzas directas como los 12, no recibe las explicaciones de las parábolas como los 12. Este hombre pequeñito que está allá solo sirviendo al Señor con fe en Cristo, Él está mostrando a los discípulos lo que ellos deben de ser. Él es uno de esos pequeñitos. Y Él está diciendo que no lo hagan tropezar. No lo hagan tropezar. ¿Por qué? Va a haber grandes consecuencias. ¿Qué dice en el 42? Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, estos pequeñitos son seguidores de Cristo. Creen en Jesús como el Cristo. Creen en el Evangelio. Caminan en pos de Cristo. Son hermanos y hermanas en Cristo. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar.
una piedra de molino, una piedra grande así, que ningún hombre podía mover, con la excepción de Sansón, ¿verdad? A Sansón, cuando lo capturaron, todavía era fuerte. Él movía esa piedra de molino solo. Solamente los animales podían mover ese molino para moler el trigo. Jesús dice, es mejor que te amarren esa piedra de molino alrededor de tu cuello y que te echen al mar. Eso es mejor que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. En los versículos que siguen, que vamos a ver en el futuro, él empieza a hablar del infierno. Él empieza a hablar del juicio. Y él está comparando ahora diciendo que es mejor ser ahogado que ir al infierno. ¿Por qué? Jesús ama, protege, cuida de sus pequeñitos. Después llegamos al versículo 50. Vamos a ver los otros versículos de 43 al 49 en un par de semanas, pero vamos a saltar al versículo 50. Jesús después dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Esto está es la misma enseñanza que está en Marcos 5, que vimos en la lectura bíblica, que Jesús dice que, ¿verdad? Los que son de Cristo, los que han nacido nuevos, son como luz del mundo, una ciudad en una colina, en un monte, que somos la sal del mundo. Bueno, aquí Jesús también en Marcos dice que la sal es buena. La sal preserva la comida antes de refrigeradoras, neveras, para preservar la comida que se usaba. Sal. La sal preserva. Y no solamente eso, también le da sabor. Por todos tienen saleros en su casa. Frijoles, le faltó la sal. Y uno lo disfruta más, ¿verdad? Que dice Jesús, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Bueno, la sal del primer siglo no es la misma sal que tenemos hoy. Hoy la sal es súper refinada y no pierde su sabor, la sal no deja de ser salada. La sal del primer siglo no era tan pura como la sal que tenemos hoy en día. La mayoría de la sal de Israel venía, ¿se imaginan de dónde? Del Mar Muerto. Cogían agua, la secaban, pero no era solamente pura sal, había otros minerales, había arena, tierra, y bueno, estaba todo mezclado. ¿Quieres sal? Sí. ¿Y qué hay? Sal, aquí hay arena, aquí hay tierra, aquí hay minerales, ahí está todo junto. Pero no lo podían separar. Era lo que se usaba, era normal en el primer siglo. Ahora, si tú tenías esa sal del Mar Muerto y se remojaba o le entraba la humedad, ¿sabe qué pasaba? La sal se salía. ¿Y qué se quedaba? Todo lo que no era sal. Y ya no era salado. Y ya no se puede usar para nada porque ya había perdido la sal, solamente como dice Jesús en Mateo 5, echar afuera para que le pisoteen. Entonces, entendiendo eso ahora, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? No puedes volver a echar la sal a la sal porque se perdió la sal, ¿verdad? No, tienes que ir a buscar otra sal, más sal, volver a la tienda. Él dice, tened sal en vosotros. En otras palabras, tenemos que ser salados. Tener sal, porque la sal preserva. La sal le da sabor a la vida. Y claro, un mensaje ahí clarito es que los cristianos, la iglesia, debe de preservar la cultura, su comunidad. ¿Con qué? Con la verdad, diciendo esto no es correcto, no deben ser así las cosas. Dios dice que deben de ser así y no permitimos que la cultura se desvíe tanto que ya es completamente perdida, ¿verdad? Pero aquí en el contexto también hay otra aplicación, porque él termina con estas palabras, versículo 50. Y estad en paz los unos con los otros. Recuerda el contexto. Juan el apóstol Juan, vio a un hombre sacando demonios, lo trató de impedir. Jesús dijo, no se lo impidáis. Jesús dice,
si no está contra nosotros, es por nosotros. Y como estamos viendo hoy, Él es un hijo de Dios, tiene fe en Jesús, está sirviendo al reino de Dios. Él es un pequeño pero precioso. Y al final Jesús termina, estad en paz. El reino de Dios es más grande que nuestra experiencia. Sí, hay otras denominaciones evangélicas, bautistas, presbiterianos, metodistas, asambleas de Dios, pentecostales y muchos otros, que todos afirmamos el evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todos que creen en Cristo Jesús. Pero después de eso, tenemos diferencias sobre unas doctrinas importantes: el bautismo, la cena del Señor y otras cosas. Cómo se organiza la iglesia, el gobierno de la iglesia. Y tenemos entonces diferentes maneras de pensar sobre estas cosas importantes. Pero aunque no nos siguen a nosotros, Jesús le dice, no impidan su ministerio si están predicando en mi nombre, si son mis hijos y mis hijas. Porque regresando a Juan, mira, versículo 38. Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía, no estaba con nosotros, no era como nosotros, no es como nosotros. Jesús dijo, hey, it's okay, está bien, cree en mí, te está sirviendo a mí y a ti, al reino de Dios. Están logrando la misma meta, están tratando de ser discípulos, está trayendo esperanza. Ahora, claro, muchos de ustedes están pensando, pero hay muchos profetas falsos. ¿Y qué de ellos? Bueno, ese es otro tema, Ese es otro tema. Porque aquí Jesús dijo claramente, cree en mí. Es uno de los míos. Y los que son de Jesús predican la verdad. No son perfectos, hacemos errores, pero somos de Cristo. Sí, hay profetas falsos. Sí, hay iglesias que según nuestra declaración de fe han interpretado mal ciertos aspectos de la palabra de Dios. Pero el testimonio de esta iglesia, uno de los testimonios, es que pudimos compartir un edificio por un tiempo con una iglesia carismática, con una pastora que profetizaba sobre mí. Y era un poco raro, les voy a confesar, ¿ok? Y al principio yo no quería porque dije, no, hombre, son tan diferentes y somos bautistas, conservadores, nos guiamos por la palabra de Dios y ellos, según lo que nosotros vemos, están equivocados con varios puntos. Pero ¿sabe lo que me dio paz? El Espíritu Santo. Y estuvimos allá con ellos 2 años. Cuando me dijeron, todas las iglesias evangélicas tienen que crecer porque hay demasiados perdidos en el mundo. Y yo dije, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y pudimos servir al Señor en el mismo edificio y hasta trabajamos juntos para evangelizar porque predicábamos el mismo evangelio. Pero no pudimos discipular juntos. Porque después de que vienen a los pies de Cristo, ahora que nacen de Dios, están en el reino de Dios, ahí ahora para enseñarles, entrenarles, ahora sí estamos de diferentes pensar. Y para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿qué hacemos? Nos separamos un poquito y ellos van a ser juzgados por lo que hacen y nosotros también, pero vamos a enseñar con las convicciones que vemos en la palabra de Dios. Pero somos hermanos y hermanas en Cristo. No podemos impedir otra iglesia, otro hermano, hermana, otra denominación, si predican y obran en fe en el Hijo de Dios. Porque el reino de Dios es más grande que nuestra experiencia. Pero el punto está claro, ¿no, mis hermanos? Ahora, si una iglesia, un individuo, una denominación evangélica predica algo ante Cristo, o usan el evangelio, el nombre del Señor,
para enaltecerse ellos mismos, para enriquecerse ellos mismos, para dar una esperanza falsa a la gente, eso sí tenemos que decir, no es correcto, ¿verdad? Pero en el contexto de Marcos vemos que Jesús aquí está aclarando, este también es mi hijo, es uno de mis pequeñitos. Y si lo haces tropezar, va a haber consecuencias. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando nosotros juzgamos a otros hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a sentarnos un cafecito y debatir si la salvación se pierde o no, si el bautismo es, cuándo se hace el bautismo, cómo se hace la cena del Señor, sí. Los ancianos de la iglesia, la organización de la iglesia, sí. Pero si servimos al mismo Señor, Jesús dijo, si no están contra nosotros, son por nosotros. Hermanos, aún a veces dentro de los mismos bautistas hay división por doctrinas. Por ejemplo, de la elección y el libre albedrío. Y hay división entre los mismos bautistas del sur por el calvinismo. Y yo pienso entre mí, wow, tenemos que regresar a lo que Jesús aquí nos está enseñando en Marcos 9. Que ok, sobre puntos secundarios va a haber unas diferencias. Pero ¿qué tenemos en común? ¿Qué dice Efesios 4? Una fe, un Señor, un Espíritu, un bautismo por el Espíritu Santo, un Señor. Y como iglesias evangélicas vamos a enfocarnos en lo que nos une, que es Cristo. Y cuando tenemos diferentes maneras de pensar, no vamos a criticar, no vamos a impedir cuando lo hacen en amor en nombre de Cristo. Si es herejía, si es un evangelio de prosperidad, eso sí se tiene que declarar, no es correcto. Pero otra vez, aquí en este pasaje no es el caso. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto, mis hermanos? Yo creo que está claro. Primero, si tú sirves a Cristo, aún en lo más pequeño, tienes recompensa. Este pequeñito para Cristo era precioso. Y aun si solo la única cosa que tú puedes hacer para Dios es ofrecer un vaso de agua a alguien, y lo haces en el nombre del Señor, tienes recompensa. A veces nos comparamos con otros cristianos y ahora con la tecnología, el internet y televisión, vemos cosas maravillosas que Dios hace a través de individuos, ministerios grandes, y pensamos, ¿qué soy yo en comparación a eso? Bueno, según Jesucristo, lo poquito que tú haces, vas a tener recompensa. Entonces, no hay nada pequeño en los ojos de Dios cuando se hace en el nombre de Jesús para el reino de Dios. Sirve. Da lo que tú tienes. Si tienes poquito, usa poquito. Si tienes mucho, usa mucho. Pero no importa, no te compares con otros. O te vas a sentir mal o te vas a jactar. Y ninguna de las dos opciones son buenas. Mantén tus ojos en Cristo y sírvele y Él te va a bendecir. Segundo, no tropieces a otros cuando sirven a Cristo. Ya hemos visto y está claro, el reino de Dios es más grande de tu experiencia que mi experiencia. Ya antes que nació la iglesia, ya empezó esa pensar de división entre Juan y el otro echando demonios, y hoy en día sigue. El reino de Dios es lo que cuenta. No mi reino, no nuestro reino aquí. Solo hay un reino, el reino de Dios. Porque el reino de Satanás un día va a terminar. En el cielo no va a haber la sección de los bautistas y presbiterianos y metodistas. Eso no va a existir. Va a ser un rey con un pueblo. ¿Y por qué no pensamos de esa manera ahora? Y sí, ahorita el reino de Dios es una semilla en nuestros corazones. No ha llegado todavía. No está perfecto las cosas aquí. Entre los cristianos tenemos desacuerdos y
y no todo está claro, pero un día todo va a estar claro y tenemos que tener esa fe ahora, que un día todas las divisiones, todas las diferencias, un día Cristo las va a eliminar. Pero tengamos esa fe ahora, tengamos ese amor, tengamos ese entendimiento, esa madurez de ver y entender. El reino de Dios es lo que importa. ¿Tenemos nuestras convicciones? Sí. Los que toman la clase de membresía van a ver nuestra declaración de fe. Creemos estas cosas porque las vemos en la palabra de Dios. Lo pueden ver en el website. Lo que creemos está claro. Pero lo que más importante es el Evangelio. Es Cristo. Porque Jesús dijo claramente, Él solamente nos da 2 mandatos en este pasaje, ¿no? En versículo 50, tened sal y estad en paz. Tened sal, sed del Evangelio, sed lleno de las palabras de Cristo para que tu vida pueda entonces preservar y darle sabor a las vidas de otros. Pero también tened paz con tus hermanos y hermanas en Cristo. Bueno, empieza con tu familia, ¿verdad? En tu matrimonio, tened paz. Con tus hijos, con tus padres, tened paz. Entre tus hermanos y hermanas en Cristo, en tu iglesia, tened paz. Con otros hermanos y hermanas de otras iglesias, desacuerdo con ciertas doctrinas, ok, pero ¿qué? Tened paz. Busquen Romanos 12, 18. Me gusta mucho ese versículo porque nos enseña esta verdad de paz. En Romanos 12, 18 dice Jesús, o la palabra de Dios, si es posible, ¿qué está diciendo ahí al principio? No siempre va a ser posible. Pero si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué está diciendo? Debemos de buscar la paz con todos, pero no siempre va a ser posible. Pero de lo que dependa de ti, tú haces el esfuerzo de estar en paz. Si la otra persona no quiere paz, no puedes hacer nada de eso. Pero tú sí puedes desear paz. Nosotros sí podemos buscar la paz. Nosotros sí podemos entonces no impedir el reino de Dios, no criticar y juzgar a otros, no impedir la obra de otros, pero sí buscar la paz con todos. Y entonces nosotros tener una conciencia limpia, un testimonio puro delante de Dios y los hombres. Y luego nadie va a poder decir, esa iglesia predican amor, pero no lo tienen. Bueno, vamos a mostrarles que sí hay amor. Que estamos enfocados en Cristo. Estamos claros en lo que creemos, desacuerdo con otros, pero buscando la paz siempre. De lo que depende de nosotros, hay paz. Y hermanos, vamos a tener sal. Si la iglesia no preserva la cultura, no hay esperanza para este mundo, para nuestros hijos, para la próxima generación. Y ya ven que en pocos años, qué tan rápido puede cambiar la cultura, qué tan rápido aceptan las cosas que son anticristo. Y si la iglesia no se levanta y dice, eso no es correcto, Dios enseña esto, y declarar lo que Dios ya ha dicho, predicar lo que está en la palabra de Dios, sin temor que nos van a llamar nombres, sin temor que nos va a costar quizás un sueldo, un trabajo, sin temor que voy a sufrir un poco, voy a perder amistades. Tenemos que ser sal para esta comunidad, para este mundo. No es fácil ser sal. La sal se tiene que meter en la carne para preservarla. La sal se convierte como en uno en la carne y preserva la carne. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Pero tenemos que brillar la luz de Cristo. El mensaje está claro. Lo que es más importante es el reino de Dios. Y te quiero invitar, si estás aquí o estás escuchando, viendo por video, te quiero invitar a unirte al reino de Dios.
a ser uno de los más pequeñitos. El otro, que fue juzgado por Juan el apóstol, Jesús lo defendió y le enseñó una lección importante a sus apóstoles. Si tú quieres que Dios, que Jesús, mejor dicho, te defienda, tienes que creer en Él. Tienes que creer en su mensaje. Jesús dijo claramente, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntate y cree en el Evangelio. Si tú estás aquí y tú quieres por la primera vez entregar tu vida a Cristo, tú quieres ser uno de sus pequeñitos que Él va a cuidar, tú quieres que Él esté contigo y tú quieres que Él sea tu Señor y que Él te guíe y que tú lo sigas, voy a pedir que tú cierres tus ojos y hagas esta oración de corazón, con fe. Y simplemente dile esto: Dios, te necesito. Quiero ser uno de tus pequeñitos, pero preciosos. Perdona mi pecado. Me arrepiento, Padre, de todo lo malo que yo he hecho. Y yo creo que Jesús murió en la cruz por mí y que Él me ama. Sálvame, Dios, y ayúdame a vivir una vida nueva con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración de corazón, con fe, deja a un miembro de esta iglesia saber. Déjame a mí saber. Te queremos ayudar a tomar el próximo paso.